Bien, vamos a continuar con otros equipos, instrumentos que se utilizan en el laboratorio, sobre todo aquellos ahora que los utilizamos en los procesos de filtración, cristalización, decantación y destilación. Tenemos el embudo de decantación, ya lo habíamos mencionado en otro video, pero lo estamos volviendo a tocar en el sentido que se utiliza en el proceso de decantación para la separación de líquidos a través de sus densidades, ¿no? Es un embudo con forma de pera invertida, donde tiene una pequeña llavecita conocida como llave de Moore, habíamos mencionado, y nos permite separar líquidos de diferentes densidades o líquidos que no sean miscibles, líquidos, es decir, líquidos inmiscibles entre sí. Tenemos el cristalizador, es un pequeño recipiente de vidrio que se utiliza en laboratorios gravimétricos para preparar cultivos o diversas soluciones, ¿no? O nos permite ver reacciones que se dan en un proceso de cristalización, que es la separación en forma de cristales de un sólido que está disuelto en agua cuando a través de la vaporización. Tenemos el embudo Buchner, es un embudo que tiene esta forma con pequeños orificios en la parte central. Es muy útil para generar la separación de sólido líquido. Se lo hace por gravedad, generando un vacío. Como mencionábamos, tiene una base agujereada, donde por su extremo inferior se introduce un matraz Kitasato con ayuda de una goma. Luego vamos a ver qué es un matraz Kitasato. En la parte superior se coloca un papel filtro y se genera un vacío, de manera que ese vacío ayuda a hacer más rápida la extracción del líquido para generar a través del vacío la filtración. Ayuda a separar el líquido que está contenido y quedándose en la parte superior y en el papel filtro el sólido. Se utiliza esto cuando la velocidad de separación es muy lenta y en realidad el vacío que vamos a ver con este equipo ayuda a que por gravedad pues caiga mucho más rápido, o sea, haga mucho más rápida la separación de sustancias. Bien, hablamos del matraz Kitasato. Es un matraz de esta forma, donde tiene aquí una pequeña salida, un pequeño tubito donde se conecta el equipo de vacío. Acá en la parte superior se introduce el matraz Buchner y acá se genera el vacío, y al haber vacío se extrae, hay una absorción mucho más rápida por el vacío existente, un pequeño vacío creado, de manera que el líquido que se quiere separar, una muestra húmeda de repente, el líquido se lo separa mucho más rápido que si lo dejáramos así directamente que vaya separando a goteo. Entonces este vacío lo que hace es jalar, exprimir un poco mucho más rápido y permite la separación de sustancias mucho más rápido. Esta es la trampa de agua, o también se la conoce como trompa de agua. Lo que se hace es que a través de la circulación de agua jale el aire que hay en el matraz Kitasato, jale el aire creando un vacío dentro del matraz, ¿sí? Es un tubo de vidrio abierto a ambos extremos, donde en la parte inferior el diámetro va disminuyendo, lo que permite que el agua que penetra en su interior arrastre el aire que está conectado. Por ejemplo, esta es la entrada del agua, esta es la salida del agua, y está conectado al matraz Kitasato. Entonces al circular el agua, lo que hace es arrastrar el aire que está dentro del Kitasato, el cual está conectado a un embudo Buchner que está haciendo la separación de sustancias. Al crear el vacío en el matraz Kitasato, el proceso de extracción de separación es mucho más rápido. Funciona de esta manera, en realidad, esta trampa o trompa de agua. Se introduce el agua, acá disminuye el diámetro interior del tubo donde circula el agua. Al aumentar la presión del agua,
arrastra el aire por el pequeño pico que vemos acá, el cual está conectado al matraz Kitasato. Entonces va jalando, va extrayendo el aire del matraz Kitasato, y al generar el vacío, como mencionábamos, el proceso de separación de sustancias es mucho más rápido. Tenemos de muchos modelos, obviamente este es un bastante sencillo para ser utilizado en el laboratorio para generar vacío. Repito, se lo conoce como trampa de agua o también trompa de agua. Aquí tenemos esquemáticamente cómo funciona este proceso, ¿no?, de la filtración al vacío. Acá en la parte superior tenemos el embudo Buchner, donde se quiere hacer la separación de sustancias. Este embudo tiene pequeños orificios. Acá hay un papel filtro. En el interior del papel filtro está la sustancia, la mezcla sólida líquida que se quiere separar. Entonces por goteo va cayendo el líquido, pero entonces al colocar la trampa de agua, lo que hace el agua es simplemente entrar y salir, pero genera una extracción. Acá está el tubo de goma conectado a la trompa de agua y conectado al matraz Kitasato, al pico del matraz Kitasato. Entonces la circulación de agua permite que extraiga, que se lleve consigo aire, y el aire contenido dentro del matraz obviamente no solo es una extracción al vacío mediana, ¿no?, obviamente, pero ya la diferencia de presión del aire del interior con el exterior genera que genera una fuerza de extracción de líquido, el cual ayuda a aumentar la velocidad de separación de esta solución líquido sólida que queremos separar. Este es un balón que se utiliza en el proceso de destilación. Esto va conectado generalmente al tubo refrigerante. A esto se le puede aplicar el calor para hacer la diferencia de líquidos por diferencia de temperatura de ebullición. En estado gaseoso va saliendo uno de los líquidos, que en el tubo refrigerante, lo vamos a ver posteriormente, se va a condensar. Nos permite separar líquido o lo que llamamos un proceso de destilación. Este balón de destilación también es conocido como matraz destilado en realidad, o matraz florentino. ¿Sí? Nos ayuda mucho en el proceso de destilación. Lo vamos a detallar más adelante. Pero este proceso de destilación es un proceso de separación que se basa en la diferencia de los puntos de las temperaturas de ebullición de sus componentes. Este es el tubo refrigerante, lo tenemos de varios tamaños. Allá adentro lo forma circulares. La idea es que por esta parte superior entra el gas, uno de los gases que se ha condensado por la diferencia de temperatura, y por aquí sale el líquido. Pero ¿por qué sale líquido? Porque circula, y lo más conveniente que es en contracorriente, entra agua o cualquier otro líquido refrigerante y va saliendo. Ese cambio de temperatura entra agua fría o agua a temperatura ambiente. Al chocar con el líquido en estado gaseoso que entra, hace que este gas se condense y termina saliendo líquido. Obviamente esto se estudia mucho en el sentido de que el agua entra a una temperatura y obviamente sale a otra temperatura, pues, más caliente, ¿no?, porque lo que hace es absorber el calor del otro flujo que entra. Bien, para terminar con este video, quería mostrarles un poquito cómo funciona el proceso de destilación. Aquí tenemos el balón, ¿no?, el balón que dijimos de destilación, el matraz florentino, está tapado. Se le coloca un termómetro si consideramos necesario medir la temperatura. Acá podemos tener agua salada o podríamos tener también una mezcla de agua con alcohol. La temperatura de ebullición del agua es 100 grados Celsius, aunque acá en Santa Cruz es a 98.5. Y la temperatura del etanol, del alcohol común, es 78 grados Celsius, son diferentes sus temperaturas. Y si fuera del metanol es 64 grados Celsius. Lo que se hace es aplicarle calor. Entonces cuando llega a 78 grados Celsius, bueno, esta es agua salada, ¿no?, en realidad
se quiere separar la sal del agua. Obviamente la sal no se va a evaporar a 100 grados Celsius. El agua, cuando esto llega a 100 grados Celsius, hablemos primero del caso del ejemplo del agua salada. El agua salada, cuando llegue a 100 grados Celsius, el agua empieza a evaporarse. Ese vapor de agua entra al tubo refrigerante, por el cual está entrando por este lado agua fría, o a temperatura normal por lo menos, y hay un choque térmico entre el agua fría y el agua en estado de vapor, de manera que ese vapor de agua que estamos destilando se condensa, se vuelve líquido nuevamente, y vamos aquí extrayendo solamente el agua, mientras que la sal se mantiene acá, ¿no? Este es el tubo refrigerante, esta es una manguerita de conexión, tenemos un vaso precipitado que se lo recibe, o un matraz de Lechmeyer, como se quiera. Esto nos permite, este es lo que llamamos el proceso de destilación, la separación de sustancias por la diferencia de temperatura de ebullición. Ahora, si fuera agua, una mezcla de agua con alcohol, algo muy similar, el que se va a evaporar primero va a ser el alcohol, el etanol, que hierve a 78 grados Celsius, el agua a 100, asumiendo temperatura a nivel del mar. Cuando esto llega a 78, por eso que se coloca el termómetro, ¿no? Para evitar, entonces aquí se puede, para asegurarnos que sea solamente el alcohol el que se evapore, entonces el matraz, acá la fuente de calor, lo que hacemos es retirar, introducir el mechero Bunsen, de manera que podamos jugar con la temperatura que se mantenga a 78 grados Celsius, que es la temperatura de ebullición del alcohol, de manera que, porque si lo dejamos y esto sube a 100, pues el agua más se va a evaporar, sino que no llegue a 100 para que no evapore agua, o por lo menos evapore lo mínimo posible, ¿no? Porque de todas maneras va a haber siempre un poquito de evaporación del agua, pero en su gran porcentaje va a ser alcohol, de manera que en estado gaseoso, al entrar a un recipiente frío, porque entra agua fría, hay una condensación del alcohol y se tendría alcohol, no diremos al 100%, pero por lo menos con un grado de concentración mucho más alto que el que tenemos acá, porque en su gran mayoría el agua se ha quedado, no se está evaporando. Este podría ser en el laboratorio un equipo completo de las partes que componen un proceso de destilación. Vamos a ir enumerándolo. Número 1, la fuente calor, que por aquí estamos utilizando un equipo electrónico de calor, o pudiera ser también directamente un mechero Bunsen, no habría problema. Bien, se utiliza este equipo electrónico de generación de calor porque tiene dos perillas que luego vamos a ver para qué sirven. Se coloca un vaso precipitado, un recipiente de vidrio, y en baño María está la solución de mezcla de las dos sustancias que queremos separar. 2 es el matraz de fondo redondo, que es este. Seguramente este matraz de fondo redondo tiene que estar sujeto con ciertas pinzas a un soporte universal, ¿no? Pues igualmente este equipo de aquí, incluso el termómetro, tiene que estar sujetado también a un soporte universal. Bien, como 3.3 tenemos este cabezal, este equipo que permite que el vapor venga por acá. Como aquí está taponeado con una goma, solamente hay un pequeño espacio, orificio para que entre el termómetro, el vapor ingresa por acá, ¿no? Y acá se condensa y sale acá. Muy bien. El punto 4 es la temperatura, el termómetro, que nos va a permitir medir la temperatura. El equipo 5 es el condensador, o lo que llamamos el tubo refrigerante. No es un tubo con otro tubo interior, donde en el tubo interior circula el líquido condensado y por los exteriores circula en contracorriente, que es lo más común, aunque hay algunos que trabajan con la misma corriente, pero son menos efectivos. El que es en contracorriente es mucho más efectivo por el choque térmico que genera, ¿no? Tiene su entrada y salida del agua. Entra agua fría, o por lo menos natural, y va a salir el agua de enfriamiento, seguramente con una temperatura más alta, porque ha absorbido el calor del condensado que está circulando. Aquí tenemos otro balón donde recibimos, en este matraz, recibimos el líquido ya, el destilado. Algunos generan un pequeño vacío para ayudar a la caída. Se puede generar aquí una pequeña trampa de vacío. Eso para ayudar a que la caída del líquido sea mucho más rápida. Tenemos acá como punto 11 y 12 los controles de calor, ¿no? A diferencia del otro ejemplo que decíamos que para mantener la temperatura constante a la temperatura que nos interesa que esté para generar la separación, en vez de estar entrando y sacando el mechero Bunsen, lo que podemos simplemente ir graduando nosotros acá
y graduando la temperatura, bajándole la temperatura, aumentándole la temperatura, ¿no? Es un generador de calor electrónico. El punto 12 controla la velocidad del agitador. Se le pone acá adelante una pequeño agitador, a veces son virutas, pueden ser también, que entonces debido al calor genera esa viruta o este pequeño agitador metálico, un pedacito de metal, empieza un movimiento. Es un pequeño, en realidad es un agitador un poquito imantado, genera un movimiento, lo que hace que el líquido se homogenice más fácil para que se genere la evaporación, ¿no? Como punto, bueno, este es el equipo de calentamiento, la placa de calentamiento. Como punto 14 tenemos un baño María. El punto 15 es las virutas o este agitador que decíamos. Y punto 16 podemos considerar en realidad todo el proceso de el baño de enfriamiento que estamos aplicando acá. En forma general, este es un equipo que se arma para la destilación. Lo único que faltaría en esta imagen, como les decía, porque estos equipos así no se van a parar solitos, ¿no? Hay que ponerles con seguridad aquí un soporte universal y con pinza sujetar a este equipo, sujetar al balón, incluso para poder amarrar el termómetro que esté fijo. Y al tubo refrigerante, esa posición, el peso del líquido que soporta, tal vez se vuelve muy pesado, entonces se le puede poner otro soporte universal acá y con una pinza pues sujetar también el tubo refrigerante, ¿no? Bueno, ahí vemos un poquito la utilidad también del soporte universal. Bueno, con eso hemos terminado los materiales de laboratorio. Muchas gracias.